Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del programa intensivo Formación Política. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y llegar a este debate de ideas entre sus conocimientos y criterios. Yo soy Ana Choes, tengo 25 años, soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con mención en Gestión Social y Desarrollo. Estudié en la Universidad de Casa Grande, actualmente me encuentro cursando la maestría en Investigación de Política Pública. A la par, he hecho algunos cursos para reforzar mis conocimientos en gobernanza, gobernabilidad, gobierno abierto, administración pública, derechos humanos, en fin, un sinnúmero de cosas. Nunca hay que dejar de prepararse. Y también fui becaria de la Fundación Botín para cursar el programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina. Uno de mis más grandes intereses es poder colaborar desde la función pública para cambiar la vida de la gente para bien. Y en ese sentido, pues he tenido la oportunidad de elaborar desde los 18 años en la función pública y actualmente colaboro en el despacho legislativo de un asambleísta al cual guardo mucho respeto porque pienso que he podido contribuir con varias ideas en su trabajo legislativo desde el 2017. Entonces, eh, me siento muy honrada y muy feliz y hoy vamos a hablar sobre la desigualdad y movilidad social, dos conceptos que son altamente abordados en la función pública y dentro del léxico de un político, pero que muchas veces se confunden con equidad, pobreza y un sinnúmero de conceptos que a la vez son relevantes, pero se los utiliza en frases y discursos sin saber el fondo y el porqué. Entonces, por eso hemos querido abordar esta temática en esta clase. Vamos a empezar. La desigualdad como concepto, yo lo entiendo que es el término para indicar la forma en la que está distribuido los individuos en la sociedad. Es decir, a través de estos recursos, ellos se ubican en esto, clase alta, clase baja, clase media, en fin. Entonces, esto se asocia también a esta asignación, como les decía, de temas de consumo, de ingreso, de indicadores de riqueza, o en el marco de una idea subyacente de igualdad entre personas. En este sentido, yo quiero abordar un primer concepto asociado a la desigualdad, que es lo social. Entonces, para esto hablamos de desigualdad social, que abarca distintas esferas, que intenta mostrar el nivel de diferencia que existe en la sociedad con respecto a los individuos, lo que da información de su grado de pertenencia a una clase, como lo decía, clase media, clase alta, clase baja, o el estatus social determinado por la sociedad, por el entorno. Y esto tiene que ver con aspectos relacionados al acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad de expresión, a los derechos de propiedad, a la defensa jurídica, entre otros. También es importante conocer estas características centrales de la dinámica de la desigualdad, que una tiene que ver con el proceso de cambio que se programa a través del tiempo. Esto es la dimensión temporal por la cual nosotros medimos una desigualdad. También, en segundo lugar, está el grado de pertenencia local y nacional que se fortalece en el ámbito regional e internacional como resultado de la creciente interdependencia entre las diversas regiones del mundo, es decir, todo el contexto internacional. ¿Qué hace esto? Hace que podamos describir o percibir las desigualdades en un sentido de pertenencia de lo nacional. Es decir, que existe un grado de jerarquización de las desigualdades que va de lo internacional a lo local. Es cuando nosotros hablamos de que somos una región tercermundista y que necesitamos avanzar hacia una primera generación. Tres, eh, la otra característica es que contiene una dimensión transnacional que afecta el grado de percepción sobre la igualdad de derechos y oportunidades entre los individuos de la Tierra, de todo el mundo.
principalmente en lo referente a la ciudadanía, justicia social, que puede alimentar un conflicto social. En este sentido, yo quería poner el ejemplo de Ecuador cuando adoptamos la ciudadanía universal bajo este principio de que ningún ciudadano debería ser tratado como desigual porque al final todos son personas. Entonces Ecuador, en su constitución, adoptó el término de ciudadanía universal como un país de puertas abiertas porque no había que haber de diferenciación entre personas por su condición de movilidad humana. Bueno, otra característica es lo que implica los cimientos de desarrollo humano y la sostenibilidad del mundo. En este sentido, también hay que tener en cuenta que podemos definir las desigualdades como una condición que mantiene las diferencias entre los niveles de bienestar socioeconómicos y las oportunidades entre individuos, grupos sociales a lo largo del tiempo que impiden avanzar hacia una plena justicia social. Dichas desigualdades nacen en el entorno local y se refuerzan en una magnitud e intensidad que va más allá de los límites del Estado, como resultado de los lazos de interdependencia entre las distintas regiones del mundo. Esta dimensión transnacional de las desigualdades afecta los fundamentos del desarrollo humano, así como la sostenibilidad del mundo. Entonces, en niveles generales, la desigualdad puede ser catalogada en 3 niveles: horizontal, vertical y estructural. La desigualdad vertical es la que se centra en la inequidad entre individuos. Por lo general, el análisis recae en el poder adquisitivo, en los ingresos que éste percibe. La desigualdad horizontal, en ese sentido, es aquella que analiza la inequidad entre grupos sociales, estos pueden ser nacionales, raciales, étnicos, religiosos, de edad y un sinnúmero de cosas. Y la desigualdad estructural resulta de la gestión de poder estatal o internacional y su distribución y los legados históricos, tradiciones, costumbres enraizadas en dichas culturas. Entonces, ahí estamos viendo cuáles son estos niveles generales por los cuales podemos catalogar la desigualdad. Ahora vamos a ver los niveles geográficos de la desigualdad que tienen que ver con este intra y global. Ya. La desigualdad internacional se refiere a la desigualdad de ingreso promedio, lo que ayuda a saber qué tan adecuadas son las decisiones y la implementación de políticas públicas con relación al Estado, o sea, con relación a los países que se está midiendo, para así acelerar la dinámica de crecimiento y generar dinámicas de convergencias económicas entre los países más avanzados con relación a los que necesitan más ayuda para avanzar en esta dinámica de desarrollo. La desigualdad intraestado se centra en la distribución de ingreso al interior de un estado. Es importante porque para los habitantes de un país es más atractivo conocer cuánto están mejorando los niveles de vida de una sociedad como consecuencia de la reducción en la desigualdad al interior de la misma, siendo menor su interés sobre la dinámica de las desigualdades internacionales en países. 3, que hablábamos de la desigualdad global, esta tiene que ver con relación a la diferencia de ingresos entre todos los países del mundo. Ya, en este sentido, ya que hemos visto los niveles y los niveles geográficos, niveles generales y niveles geográficos, vamos a ver cuáles son estos tipos de desigualdades que podemos analizar. Desde un carácter multidimensional de las desigualdades, se distinguen al menos 5 tipos que tienen que ver con la desigualdad, que es la política, 1, la política cívica y asimetría ante la ley; 2, la desigualdad de resultados; 3, la desigualdad de oportunidades; 4, la desigualdad de trato; 5, la desigualdad de acceso.
¿A qué se refiere esto de desigualdad política, cívica, asimétrica ante la ley? Se refiere al grado de asimilación, adaptación e implementación en las sociedades modernas del logro de los derechos sociales, es decir, económicos, políticos y culturales, alcanzados en las luchas históricas y que ponen al ser humano, a su derecho, un legítimo valor en su vida digna, que es el centro de concepción del Estado moderno. Estos derechos sociales se refrendan en un ideal de igualdad de las personas ante la ley y a su vez refuerzan en una apuesta, en una marcha de creación de calidad para reducir la desigualdad y favorecer un crecimiento económico sustentable. Por ejemplo, por ejemplo, esta lucha por la desigualdad, de la falta de representatividad de las minorías en los congresos, o el menor o mayor reconocimiento de los derechos a la organización gremial de bien o el grado de tolerancia estatal respecto a las protestas sociales. Entonces, todo esto tiene que ver con estos derechos de la sociedad, de estos derechos sociales, como les decía, económicos, políticos y culturales. 2, hablamos de la desigualdad de resultados. Es aquella que subraya la asimetría en la asignación final de resultados en la sociedad. Es decir, esto se asocia con las mejoras en el ámbito de los ingresos o la riqueza, aunque también incluyen aspectos relativos a la salud, la educación o lo laboral. Entonces, en ese sentido, eso se trata de con relación a la desigualdad de resultados. La desigualdad de oportunidades. Esta es la que tantas veces nosotros como jóvenes o personas que ya se encuentran en el ámbito público y político utilizan. Que hay que tener más igualdad porque existe desigualdad de oportunidades en la sociedad. Que en un Estado de Derecho esto no puede pasar porque los ciudadanos no pueden ser tratados como de primera o segunda categoría. Entonces, esta trata de resaltar las posibilidades que tiene el individuo para mejorar su desarrollo humano. Esta descansa en una noción de equidad, de posibilidades para todos los individuos. La desigualdad de oportunidades se asocia con las circunstancias que le son heredadas al individuo o bien de las que no son responsables directos, es decir, no son responsables directos de su lugar de origen, de su género, de su etnia, del entorno familiar, de su entorno socioeconómico. Además, es importante también que la desigualdad de oportunidades también se puede asociar con el acceso a servicios sociales básicos y desigualdades de trato. En este marco, es importante tener en cuenta que las políticas públicas son vitales en la igualación de oportunidades y promoción de movilidad social. Movilidad social se trata de que el individuo, a través de sus capacidades, va a poder decidir cuál es el mejor de los futuros para él. Entonces, la desigualdad de oportunidades, por eso ustedes van siempre a escuchar igualdad de oportunidades para todos los individuos necesitan salir adelante, todos merecen un acceso a educación porque está garantizado en la Constitución. Y sí, hay que tener en cuenta que hay que poder tratar de cumplir los derechos fundamentales de cada individuo para poder alcanzar igualdad de oportunidades. Ya, 4, se trata de la desigualdad de trato. Esto es esto se puede traducir en términos de discriminación. Nadie puede ser discriminado por su condición social, por su condición económica, por su etnia, por su familia, por un sinnúmero de cosas, por su género, en fin. Esta puede afectar a los individuos con el mismo grado de mérito y frente a otras personas, pero que son discriminados por su condición o pertenencia a un grupo social. Ejemplo, la admisión en la escuela de los niños pertenecientes a las minorías étnicas, por ejemplo, la población indígena de América Latina, cómo estas minorías pueden acceder a
a las diversas instancias como educativas, eh, de salud, que muchas veces en sus localidades no tienen acceso por falta de desarrollo social. Ya, una de las vertientes de mayor relevancia dentro de la desigualdad de trato es la desigualdad de género, que era lo que mencionaba antes, por el sinnúmero de carga de discriminación que las personas pueden sentir con relación a los que ellos, estas personas, son mujer, hombre, transgénero, en fin. Y también tiene que ver con estas desventajas que consisten con relación a esta relación mujer y hombre. Hay hombres que ganan mucho más que las mujeres y las mujeres tienen que estar ganando menos simplemente por la condición de mujeres, y también con relación a este sinnúmero de estereotipos o esquemas mentales que la sociedad tiene con respecto a las mujeres frente a los hombres y las capacidades intelectuales, que muchas veces tiene que ir más allá de la condición de mujer-hombre, pero que en una sociedad que muchas veces puede ser catalogada de machista, merma esta capacidad de que la mujer pueda salir adelante y mostrar un sinnúmero de cualidades en un campo profesional, estudiantil, en fin. Y tenemos 5, la desigualdad de acceso, que es aquella relacionada con la oportunidad que tiene un individuo para conseguir los servicios sociales básicos. También existe esta desigualdad de renta, que sin duda es la más estudiada por investigadores y también por politólogos, economistas, que se refiere a la forma en que se distribuye la renta total de un país entre sus habitantes. Yo quisiera decirles, ustedes me dirán, bueno, pero desigualdad, 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 ¿bajo qué fundamento puedo yo catalogar si existe desigualdad o no en un país, más allá de las declaraciones? Bueno, nosotros podemos recurrir a distintos indicadores de desigualdad y yo les voy a nombrar los más utilizados, que son la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini y el índice de Taylor. ¿En qué consiste la curva de Lorenz? La curva de Lorenz muestra en términos gráficos la relación existente entre los porcentajes acumulados de una población y los porcentajes acumulados de ingresos. Y a partir de estas dos condiciones, uno, se ordena la relación entre ambas variables de forma creciente respecto al valor de su ingreso hasta cubrir el total de la población. Y dos, se considera una misma amplitud o tamaño de cada intervalo, que normalmente es el 10% denominados deciles. ¿Qué va a representar esta gráfica? Se obtiene que esta desigualdad relativa muestra la inclinación de una curva de Lorenz respecto de una línea diagonal de equidad perfecta. Entre más se aproxime la curva a esta línea, la línea de equidad, se observará qué igualdad o qué porcentaje de igualdad tiene el país con respecto a la sociedad analizada, y mientras mayor sea la distancia de esta curva con relación a la equidad, es decir, va a poder mostrar que hay desigualdad. Entonces, otro de los indicadores por los cuales nosotros podemos valorar nuestro análisis es el coeficiente de Gini, que se computa a partir de la curva de Lorenz. O sea, esta curva que yo les hablaba, que más cerca de la línea de equidad y menos cerca de la línea de equidad, ya. Este coeficiente mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso entre individuos en un determinado periodo. Su intención es observar en qué medida esta distribución se aleja de una situación, de una asignación plenamente equitativa, y la perfecta igualdad está representada por el 0 y la inequidad está perfecta
está perfectamente representada por el 100%. O sea, 0, perfecta igualdad, 100, inequidad. Ese es el coeficiente de Gini que se mueve bajo este parámetro. Ya, en el caso de países con mejores estructuras fiscales y estados de bienestar, se observa que el coeficiente de Gini se reduce después de impuestos y transferencias. Esto plantea una mejor redistribución fiscal, que es el reflejo de un compromiso con una tributación progresiva, que ayuda a reducir la desigualdad. En el caso contrario, está el ejemplo de países latinoamericanos, a donde la tributación no ha sido un buen instrumento de política pública de tinte redistributivo, porque en buena medida la estructura de impuestos ha sido asfixiante, por así decirlo, y muchas veces regresiva en derechos. Entonces, estos esquemas atentan contra derechos fundamentales y, por ejemplo, en los estados de bienestar, donde hay mayores oportunidades, empleo, salud, de calidad, vienen de la mano con entender que la empresa privada, el sector privado, debe ser un socio del Estado, más no debe el Estado no debe verlo como un lugar en donde les puede sacar dinero cuando están en apuros fiscales. Ya. Entonces, en este sentido, lo que busca este coeficiente es que las cargas tributarias bajas para la gente de altos ingresos y de un débil cumplimiento de las regulaciones impositivas para las grandes corporaciones y fortunas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Tenemos también el índice de Theil, que es este índice que se expresa en la comparación de ingresos relativo a todos los individuos ponderados de una población por el ingreso. Entonces, esa es otra forma de poder nosotros medir la desigualdad. Y con relación también al índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad, que este es el que más he escuchado porque este es el que nos muestran los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue elaborado en 1990, sirve para medir el promedio en 3 dimensiones: vida larga, la salud, conocimiento y nivel de descendencia de la vida. Ya, a diferencia del índice de desarrollo humano por desigualdad, con el índice de desarrollo humano per se, que ambos son calculados a través del Programa de las Naciones Unidas, es que el índice de desarrollo por desigualdad, las personas de una sociedad tienen en cuenta su grado de desigualdad. O sea, les explico. Una vez analizado, por ejemplo, a través del coeficiente de Gini, las personas son meramente conscientes de cuál va a ser su estatus dentro de una sociedad, cuál va a ser su estatus dentro de una sociedad y por qué no puede alcanzar estos niveles de igualdad, de trato, de derechos políticos, de derechos sociales, en fin, de todas esas 5 desigualdades que yo les mostré al principio, pues que se traducen en términos de igualdad. También hay un importante componente también de este índice. El índice de esperanza de vida está ajustado con relación a las tablas de mortalidad. El índice de educación está ajustado con relación a los datos encuestados en los hogares con relación a la escolaridad, el acceso educativo. Y el índice de ingreso está ajustado por las encuestas también que se realizan en los hogares con relación a al promedio de ingresos que tienen en la familia. Ya. También se puede estudiar con relación al índice de oportunidad humana,
que mide el acceso a servicios básicos y a su distribución bajo el principio de igualdad. Tiene como referencia el contexto de cobertura universal. Es decir, porque unos sectores sí, porque otros sectores no, y ahí se calcula el tema de los asentamientos irregulares también. Que, por ejemplo, podemos poner el caso de Monte Sinaí en Guayaquil, en donde las personas reclaman acceso de servicios básicos, pero ellos viven en una condición de desigualdad con respecto a la legalización de sus terrenos. Entonces, primero habría que hacer este ejercicio de lograr que gocen de plena legalidad de estos terrenos para luego reclamar estos derechos fundamentales e importantes, que es el acceso a servicios básicos. Bueno, quería hablar ahora sobre la desigualdad y la movilidad social. La movilidad social posibilita que los individuos asciendan o desciendan en la escala de bienestar socioeconómico de un país. Ofrece información de cómo es el proceso de ascenso social entre miembros de una sociedad y refleja las restricciones, deficiencias y retos de las políticas públicas, así como el entorno socioeconómico. En este sentido, yo quería preguntarles a ustedes qué piensan cuando yo les digo el término movilidad social, que no tiene nada que ver con los términos de movilidad humana, porque la movilidad humana ya estamos hablando en términos de migración, inmigración y todo lo que tiene que ver con la presencia extraterritorial de nuestros hermanos ecuatorianos. Pero en términos de movilidad social, cuando yo les digo, ok, ¿ustedes cómo piensan que un ciudadano que no puede ser tratado como de primera o segunda categoría logra alcanzar o logra cambiar su destino a través de acceso a educación, salud, trabajo, etc.? Entonces, ¿qué se les viene a la mente con el término de movilidad social? Hay muchos tipos de movilidad social: la movilidad social absoluta, la movilidad social intergeneracional y la movilidad social relativa. Estos son conceptos que yo quisiera que ustedes los interioricen, así que pienso que pueden hacer en no más de 600 palabras cada una de las definiciones. Algo también tenía que decirles con respecto a las desigualdades es que hay varias causas de desigualdad. La desigualdad por nivel meta, que tiene que ver con la cultura o con una estructura sistémica, un contexto internacional. También está la desigualdad a nivel macro, que tiene que ver con el Estado, el accionar del Estado, con relación a las políticas públicas redistributivas que apliquen. Y también el nivel meso, que tiene que ver con el sector, la industria, la región, en donde aquí se pone totalmente en cuenta el tema de las tecnologías como eje transversal para el desarrollo de la sociedad, que tiene que estar inmersa en este contexto de era de conocimiento y que puede causar hasta cierto punto exclusión social. Hay también la desigualdad a nivel micro, o sea, una de las causas de desigualdad a nivel micro también, que tiene que ver con un tema individual, local o comunitario. Depende de las circunstancias familiares, personales, comunitarias. Por ejemplo, con relación al nacimiento de un hijo, de una persona, perdón, en un sector más pobre, en un sector más rico, y que esto puede causar también discriminación después, no solo por este nivel de ingreso y por este nivel y por esta condición social en donde él se mueve. Algo que quería también que ustedes relacionen es estos factores relacionados con la desigualdad que son sumamente escuchados siempre, que tienen que ver con la violencia, la esperanza de vida, la tasa de obesidad de los adultos y niños, la tasa de embarazo, la degradación ambiental, el desempleo, la homofobia, el alcoholismo, el analfabetismo y la deserción escolar. Yo quiero que de estos factores ustedes elijan uno y también en un párrafo de 8 líneas, por favor contestar cuáles creen que son los mayores problemas a afrontar con respecto a la desigualdad referente a estos factores.
Y finalmente, pues agradecerles su atención, muchas gracias. Cualquier duda, pues me escriben, yo totalmente abierta a responder cualquier inquietud a mi correo anabelen.choes@gmail.com. Muchas gracias.